We call it soccer. Get used to it. Se llama soccer. Con Jaime Ojeda y Agustín Galán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de vuelta en Se llama Soccer después de una semanita de descanso. Volvemos ya con este podcast de fútbol estadounidense y justo al mismo tiempo que ha vuelto la Major League Soccer después del parón efectuado por la disputa de la Copa Oro, de la fase de grupos de la Copa Oro, mejor dicho. Una competición de la que vamos a hablar largo y tendido sobre Estados Unidos, México y Canadá en lo puramente futbolístico, pero también de los casos de Nicaragua y Cuba, que fuera de los terrenos de juego han sido protagonistas por hechos, por diferentes situaciones que no han pasado desapercibidos. Todo eso en un segundo bloque en el que también hay que repasar lo ocurrido en la US Open Cup después de jugarse 2 rondas. Tenemos también convocatoria oficial de la MLS de cara al All-Star contra el Atlético de Madrid. Hay que hablar del mercado de fichajes y de algunas cuestiones más, sin olvidarnos de atender las preguntas que nos han llegado al consultorio, pero para todo ello hay que esperar un poco porque antes hay que empezar como siempre con la actualidad de la MLS. Hubo jornada reducida esta semana con participación de algunos españoles y esto es lo que manda aquí. Empezamos. Tenía ganas yo de volver a grabar un programa. Esto se había convertido en una rutina al fin y al cabo y este mini parón que hemos hecho me ha sentado un poco raro a mí, pero bueno, ya toca otra vez volver a lo de siempre. Agustín, ¿qué tal? Aquí estamos, con todos los torneos de nuevo puestos en marcha a la vez. Parece que este verano no se descansa. Tú me imagino que apenas habrás notado la falta de programa porque has estado ocupado preparando la Copa África y comentando partidos, ¿no? Sí, la verdad es que las federaciones africanas no ayudan mucho a la hora de proveer información y sobre todo información fiable, así que he estado bastante entretenido. Oye, una cosa, sin entrar mucho en detalle, Copa África versus Copa Oro, a estas alturas, ¿con qué te quedas por lo que has ido viendo, más allá de que uno ha empezado hace bastante más tiempo? Sobre el terreno de juego, la Copa África está bastante más igualada que la Copa Oro por el momento. Y vamos a ver en la segunda fase, la fase eliminatoria de la Copa Oro pinta bastante bien, sobre todo viendo cómo llegan Estados Unidos, México, Canadá, Costa Rica y Haití también. Ahí es cuando ya espero espectáculo de verdad. Nos quedamos con eso, lo desarrollaremos más en profundidad luego, pero toca empezar por la MLS y vamos a abordar primero el Dallas-Toronto del otro día y que terminó con goleada para los de Luchi González. 3-0 ganaron los de Texas y confirmando esas buenas sensaciones que nos trasladaba hace algunas semanas Carlos Alvarado, la voz de Dallas en español, y todo lo contrario que Toronto, precisamente, que se ha desinflado mucho últimamente, coqueteando más con si está metido fuera de los playoffs que con las posiciones más altas de la conferencia este. Ha tenido por fin una victoria convincente Dallas, un marcador rotundo, un 3-0 que no admite ninguna discusión. Y siempre se decía que a Dallas le faltaba un poco de gol, que sus delanteros no estaban afinados. Pues bien, Ferreira esta semana ha sido más bien facilitador para que Badji consiguiera un doblete, que es un jugador que está progresando bastante bajo el mando de Luchi González esta temporada, el ex de los Rapids. Además, una de las cosas que vimos en el partido fue la cantidad de jóvenes de los que tuvo que tirar Dallas en el partido, evidentemente por las bajas que el equipo tiene por la Copa Oro, pero en cualquier caso no desentonaron, jugaron Cervania, Cerrillo, Pomical, Ferreira y creo que también debutó Ricardo Pepi, ese jugador recién contratado por el primer equipo desde la academia, y son todos jugadores en edad sub-20 y Pepi tiene 16 años incluso. Sí, pero la gran mayoría de una forma directa o indirecta han trabajado con Luchi González en el pasado, con lo cual ya tenían asumido su sistema de fútbol y las bajas pesaron muchísimo más en Toronto, que se nota que en cuanto le faltan los jugadores franquicia,
pierde muchísimos enteros y es muy complicado que sea un equipo competitivo. De hecho, ya suma 8 partidos sin ganar, así que me imagino que Greg Vanney estará deseando que acabe la Copa Oro cuanto antes. Una racha de resultados igual de problemática que la que vive, por ejemplo, Columbus Crew. Ha sido una jornada curiosa además porque de las victorias que ha habido solo las han conseguido equipos del oeste, y uno de ellos, aparte de Dallas, es Portland, que justamente ha coincidido esta recuperación de sensaciones respecto al año pasado con el volver a encadenar victorias de forma regular desde que volvieron a Providence Park, pero sobre todo con la llegada de Brian Fernández, que este fin de semana volvió a marcar con los Timbers y que es algo que se está convirtiendo en habitual. Way back with the discipline, and Loria said tonight he's got to do his defensive responsibilities as well. Does well not to foul McNamara, flicks it up, and then it's... Se ha convertido en uno de los jugadores más influyentes del equipo ahora mismo, Fernández, porque lleva 8 goles en 6 partidos desde que llegó a Estados Unidos. Lo que ha venido de maravilla es Savarese, pero es que también forma parte activa del juego de Portland. No es que solo tenga implicación en goles y ya está. Sí, además ayuda mucho al resto de compañeros. Tiene muy buen entendimiento de primeras con Diego Valeri, que ha sido esta semana el MVP de toda la liga, pero también se entiende muy bien con Jeremy Bovis, que ahora ha abandonado esa posición de delantero que tenía desde el principio de temporada, vuelve a jugar volcado en banda izquierda, y eso le ha sentado bastante bien, porque lo ha liberado de ese trabajo que tenía de fajarse con los centrales. Lo hace bastante mejor Fernández, y además manteniendo su olfato de gol. Salvando las distancias, creo que es un delantero que aporta a un nivel como el de Luis Suárez, por ejemplo. Bueno, y más allá de esa actuación de Fernández, además del gran partido de Valeri, como comentabas, a mí me gustó mucho la actuación de Marvin Loria, que debutó en la MLS, marcó un gol, dio una asistencia y sobre todo estuvo muy activo. Fue un incordio para Houston en el carril derecho jugando como extremo y ayudó bastante en tareas defensivas. Además, mira, me fijé incluso después del partido que ya es internacional absoluto con Costa Rica. Sí, podría haber estado en la Copa Oro, pero no se lo ha llevado el seleccionador Gustavo Matosas y lo ha aprovechado Giovanni Savarese para darle la oportunidad del primer equipo. También en Portland empezaron a salir caras un poquito menos habituales, como con Echny, que también salió desde el banquillo, y Loria lo aprovechó bastante bien con ese primer gol con el equipo. Y en cuanto al resto de la jornada, lo más llamativo fue la victoria de Los Ángeles Galaxy, aunque poco mérito tiene casi ganar a un equipo como Cincinnati, la verdad. Completando esa victoria de los Galaxy, la de Kansas y los empates entre Chicago y Salt Lake por un lado y el de Vancouver y Colorado por otro, que mira, los Rapids siguen puntuando. Sí, han cogido esa buena senda y por ahí se mantienen. En un partido en el que Colorado fue de más a menos y Vancouver de menos a más. Remontaron los 2 goles el equipo de John Erice y ahora en Vancouver se abre un periodo de incertidumbre porque termina la cesión esta semana de Ali Adnan, el lateral izquierdo, que debe volver al Udinese, con lo cual vamos a ver si consigue renovarla o si el club italiano lo quiere para la próxima temporada. Uno de esos jugadores capitales para el técnico de Vancouver. Y en cuanto a los Galaxy, volviendo un poco para atrás antes de seguir con otros temas, jugó peor de lo habitual, peor, jugó mal simplemente, y creo que muchas de las razones vienen por la ausencia de Jonathan Dos Santos en el centro del campo, que a mí me parece que está siendo el mejor jugador del Galaxy este año y su baja se está notando mucho. Sí, si no es el mejor jugador, sí es el más importante, el que más se nota su ausencia cuando no está. En un momento determinado Ibrahimovic puede faltar y bueno, entre Boateng, Antuna y Fabio Álvarez pueden hacer que no se note y seguir generando peligro. Pero si falta Dos Santos en el centro del campo, el equipo se cae por completo. Perry Kitchen está muy lejos del jugador mexicano y lo está demostrando en estos partidos. Y ya en cuanto a los españoles, empezamos repasando a los que están en Kansas City, que ganó 0-1 a Columbus, que por cierto sigue inmerso en esa dinámica de resultados que comentaba antes. Y Fontaje e Ilie jugaron el partido, pero con reparto de minutos muy diferenciado y sobre todo en el cometido de cada uno, ¿no? Ilie titular en el centro del campo llevando la batuta y Fontaje entrando en la segunda parte para apuntalar la defensa y dar más solidez atrás, tratando de aguantar la victoria, ¿no? Sí, de hecho Fontaje lo hizo muy bien, consiguió aguantar. De hecho luego Columbus terminó perdiendo la calma con la expulsión de Harrison
Ilio, pues como siempre, titular de principio a fin, la pieza clave como equivalente a Dos Santos en los Galaxy, pero es en este caso para Peter Vermes, no lo mueve, salvo que no sea por lesión, y recibió a los 30 segundos una patada durísima de Mullins que estuvo a punto de sacarlo del partido. Al final pudo resistir, pero una patada que podría haber sido tarjeta naranja o incluso roja. Y luego Orise, me da la sensación de que se fue con buenas sensaciones de la visita a Colorado a pesar del empate, porque desde muy pronto se vieron 2-0 abajo y ya en la recta final, que parece que no queda mucho tiempo para empatar y que quizás las fuerzas se van agotando, al final Jordi Reina marca ese 2-2 y acaban sacando un punto fuera de casa que nunca viene mal para seguir sumando y no ver cómo se reducen esas opciones de clasificarse a la postemporada. Sí, todos los partidos en los que vas de menos a más y consigues remontar te dejan ese buen sabor, pero es verdad que Vancouver es una norma, que en los partidos le cuesta mucho entrar, que el equipo rival tiene el protagonismo desde el inicio y luego ya al final se van asentando y empiezan a generar alguna ocasión de ataque. Lo que sí debe es empezar a sumar de 3 en 3, aunque es verdad que la situación es bastante cómoda para lo que es Vancouver. Bueno, y desde luego el que se tuvo que ir con un cabreo encima fue Pozuelo. Perder nunca es plato de buen gusto y menos cuando lo hace de la forma en la que lo hizo Toronto, y diría también que el propio Pozuelo, porque no estuvo tan acertado de cara a puerta y en la distribución como nos tiene acostumbrados. Sí, también hay que tener en cuenta las circunstancias en las que venía, porque Pozuelo prácticamente aterrizó para jugar el partido, le habían dado unos días de permiso que aprovechó para estar en Sevilla con su familia en este inicio del verano, aprovechando también que empieza la Copa Oro y había este parón en la MLS. Y llegó con el tiempo justo y por eso lo metió Greg Vanney en la segunda parte. A partir del minuto 46 es cuando Pozuelo saltó al terreno de juego, pero es verdad que necesita mucha más compañía. Sin Osorio, Bradley ni Altidore no tiene casi compañeros fiables en los que apoyarse para desarrollar su juego. Y a la espera de que la Major League Soccer vuelva a funcionar plenamente al ritmo habitual de partidos que hay por semana, en esta jornada le tocó descansar al New York City de Domènec Torrent, a Rossell con Orlando, a Carles Hill con los Revolution y a Víctor Rodríguez con Seattle, que si no me equivoco, justo todos ellos jugaron en la jornada reducida que hubo antes del parón por Copa Oro, ¿no? Sí, lo han hecho de esta forma, que los que jugaron en la última jornada anterior al parón descansen ahora en esta para tener todos el mismo tiempo de descanso, y los que no jugaron en aquel momento son los que han jugado este fin de semana, pero realmente han tenido muchísimos problemas de baja, había muchas alineaciones alternativas, lo cual yo creo que estaría bien que de cara al futuro la MLS se planteara 2 semanas de parón mientras está la Copa Oro. Y hablando de españoles, nos desviamos de la MLS para ir a Canadá, a la Premier League. Tenemos por aquí a Víctor Blasco, jugador del Pacific de la Premier League canadiense, que ya nos escucha. Hola Víctor, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Oye, estamos de enhorabuena porque has marcado el primer gol español de esta Premier League canadiense, que pudieron haber sido 2, y menudo golazo te sacaste, ¿eh? Sí, bueno, la verdad que el fútbol es así, ¿no? A veces lo intentas y no entran, y mira, el otro día me entró desde lejos y la verdad que muy contento. Bueno, luego lo pondremos en el Twitter de Se Llama Soccer ese gol, porque la verdad es que merece la pena verlo repetido una y otra vez. Y se da la casualidad de que ocurrió en el duelo contra el Fútbol Club Edmonton, en el que está el otro español de la Premier League, Ramón Soria. ¿Lo conocías de antes o conocisteis en este partido? Bueno, coincidimos en la ida, cuando jugamos ahí en Edmonton, y la verdad que me parece un tío encantador. Ya me dijo que es español y que venía del Cosmos, y nada, la verdad que es un placer conocerle y encantado de competir contra él. Bueno, ya una jornada para el final. Ha sido bastante sorprendente esta primera edición de la Premier League, porque se han escapado 2 equipos, el Cavalry y el Forge, y no han dejado opción prácticamente al resto. Sí, bueno, la verdad que es un tema un poco complejo, ¿no? Porque nosotros yo creo que tenemos un equipo muy talentoso, pero bueno, somos un equipo aún muy joven, queremos jugar fútbol determinado y bueno, a veces el fútbol es así, te castiga y no nos han salido las cosas como queríamos, pero los indicios son muy positivos para la segunda vuelta. En tu caso, tú llegaste al Pacific procedente del filial de los Whitecaps, ¿no? Llevabas allí un tiempo. Sí, así es. Estuve 2 añitos ahí. ¿Y cómo es tu valoración, habiendo conocido los dos mundos, el mundo de la MLS, aunque fuera en el filial, y el mundo de la Premier League?
¿Crees que va en esa senda o hay algunas diferencias mayores? Yo creo que la Canadian Premier League va a ser lo que es la MLS en 5 o 6 años. Tiene el mismo formato, son todo franquicias, no se puede bajar, no existe la relegación, con lo cual los equipos no pierden dinero, y yo creo que cualquier cosa que un país como Canadá se proponga, o como Estados Unidos, se ha demostrado, la van a conseguir. ¿Cómo ves el futuro de la liga de cara a una posible expansión, de que se sumen muchos más equipos? La veo muy próxima. Me parece que tengo entendido que el año que viene ya se van a unir 5 o 6 equipos más, y la verdad que, como te digo, tiene un futuro no muy lejano, bastante prometedor. Y también se está muy pendiente allí en Canadá de cómo está respondiendo la afición, sobre todo de cara a ese mundial que va a organizar junto a Estados Unidos y México en 2026. Y en vuestro caso no está nada mal, tiene una media de 3.500 espectadores, ha habido un aforo máximo de 5.100 en un momento de la temporada. Vosotros jugáis en un estadio de los pequeños de la liga, ¿no? Sí, es un estadio pequeñito, pero se llena casi siempre, con lo cual casi que mejor. Y sí, la verdad es que estamos encantados con la afición, porque a pesar de que los resultados no están acabando de acompañar, creo que la afición valora la forma de jugar del equipo, ¿no? Porque además hemos ido a más, casi siempre tenemos la posesión, el 70, el 80% de la posesión, atacamos, y bueno, como te digo, somos un equipo muy joven y a veces la inexperiencia también se castiga, y en este caso es lo que nos ha pasado. Bueno, y la respuesta de la afición ha sido muy buena, pese a que el propio rumbo del equipo no ha sido como igual se podía esperar, ¿no? Ahora mismo estáis últimos, aunque hay mucha igualdad en la tabla del campeonato de primavera, todavía queda una jornada y podéis incluso acabar tercero, si no me equivoco, pero ¿qué objetivo tenéis de cara al torneo de otoño? ¿Hay intención de mejorar y de pelear quizá por ser campeón de ese torneo? Desde luego. Bueno, como te decía antes, yo creo que la afición realmente valora el fútbol que estamos jugando y cree en el equipo. Y sí, por supuesto, yo creo que desde que hemos llegado no nos conocíamos, queremos jugar de una forma determinada y bueno, y como te digo, somos jóvenes, lleva tiempo, no es de la noche a la mañana que se consigue pues maximizar los resultados a través del juego, y tenemos muy claro la filosofía del club, creemos en ella, hemos ido a más, y sí, de cara a la siguiente temporada somos muy optimistas. Sobre todo se demuestra que hay una igualdad muy, muy alta en esta Premier canadiense, porque el Edmonton, que es uno de los equipos que venía de la última NASL y que tenía cierta experiencia, jugadores contratados con recorrido en el fútbol norteamericano, ahora mismo está en la misma situación que vosotros. Y esto demuestra que hay mucha igualdad, ¿no? Sí, realmente es una liga nueva, pero es una liga competitiva. Yo estuve 2 años en la USL y es muy similar. Es una liga muy física, es una liga con gente grande, con gente que sabe jugar a fútbol, y bueno, hay que estar muy bien físicamente. Entonces, nuestra filosofía de juego es la del tener el balón, la del fútbol moderno, de ataque, de toque. Y especialmente en ligas así, pues es difícil, ¿no? Porque te pillan a la contra y siempre hay gente rápida, hay gente fuerte, y bueno, pues te pueden castigar en este tipo de competiciones. ¿Esperáis algún refuerzo de cara a la próxima temporada de otoño? ¿Se baraja algo en el equipo de cara a reforzarlo y mejorar la competitividad? No estoy seguro. No te puedo contestar a eso. Sí que es verdad que van a venir jugadores a prueba, me parece, pero no soy el indicado para contestarte a ese tipo de preguntas. No lo sé, la verdad. Pues bueno, estaremos pendientes de si el equipo tiene un mejor rumbo en la temporada de otoño. Esperamos que las cosas te vayan bien, que sigas sumando goles y deseando que consigas algún título, que algún español consiga algún título en esta primera temporada de la Premier canadiense, Víctor. Muchísimas gracias y un placer haber estado con vosotros, y os deseo lo mejor a vosotros también.
Muchísimas gracias, Víctor, un fuerte abrazo. Hasta luego, un abrazo. Seguimos por aquí en Se llama Soccer, ahora para hablar de la Copa Oro con este maravilloso himno de la CONCACAF que nos introduce a la sección. Tú tranquilo, Agustín, que te quedan 2 o 3 programas por delante nada más escuchándolo. Luego esto ya se acaba, el torneo, y lo pierdes de vista unos meses, el himno. Bueno, de hecho te iba a pedir que lo pusieras como sintonía principal del programa. Ya queda menos para dejar de escucharlo, tú tranquilo. Sobre todo porque esta fase de grupos está a punto de finalizar. Nosotros estamos grabando el programa un martes y este mismo miércoles se cierra esta fase con los partidos del grupo D, un grupo en el que está Estados Unidos ya clasificado para cuartos de final, aunque todavía por certificar en qué posición. Le queda jugar contra Panamá, que también está clasificada y ahora mismo como segunda de grupo, con lo cual al combinado de las barras y estrellas le vale incluso el empate para ser primera, pero la apuesta está claro que es la de buscar la victoria y seguir dándole continuidad a lo que se ha visto en los partidos contra Guyana y Trinidad y Tobago. Sí, después de las pruebas ya se ha visto que Berhalter tiene una idea clara de cómo quiere que funcione su equipo, bastante similar a la de los Crew en su momento, un 4-3-3, no hace ningún tipo de experimento en la defensa, y la duda que teníamos, que era la presencia de Will Trapp, finalmente se queda en el banquillo y es un centro del campo con McKennie, Bradley y con Pulisic, que me gusta mucho en esta posición como interior. Creo que tiene mucha más influencia que como extremo, que es como lo hemos visto en el Dortmund los últimos años, y donde a mí realmente no me apasionaba. Creo que así como interior izquierdo puede dar bastante más juego incluso para el Chelsea. De todas formas, la fase de grupos evidentemente iba a ser un trámite para Estados Unidos, al margen de que el partido que le queda es el más exigente de todos hasta la fecha, y hemos podido ver que en esa flagrante superioridad que tiene con sus rivales hay nombres como el de Tyler Boyd que están sobresaliendo, siendo una verdadera sorpresa, rindiendo a muy buen nivel y siendo quizás el jugador más determinante hasta ahora de los que tiene Berhalter, mientras que yo, por ejemplo, creo que Pulisic, que tiene ese cartel de superestrella en esta selección, no ha brillado tanto, no ha estado al nivel que un futbolista de su categoría espera que se dé, y ha dejado a deber mucho, creo yo. Sí, a ver, es que creo que con Pulisic en cierto modo hay una burbuja. En el Dortmund ha sido un jugador bastante bueno, pero me ha parecido mucho más interesante ver a Jadon Sancho por la otra banda. Pulisic marcaba muchas diferencias cuando jugó el Mundial Sub-17, pero con el paso del tiempo las cosas se van igualando y ahora es mucho más difícil para él destacar. Creo que le va a terminar pesando mucho el hecho de que le hayan colgado este cartel de superestrella de Estados Unidos y le puede venir muy bien al mismo tiempo a otros jugadores más desconocidos. Porque a Boyd prácticamente no lo tenía controlado ningún seleccionador rival y se vio en el primer partido que fue toda una sorpresa, haciendo mucho daño por la banda a la selección de Guyana con ese doblete. De hecho, con Pulisic, si no me equivoco, hubo un momento en el que llegó a ejercer de capitán de Estados Unidos. Al menos recuerdo partidos en la clasificación para el Mundial de Rusia que llevaba el brazalete él, y sin contar que Bradley ahora mismo es el capitán por la veteranía que tiene en este equipo, y creo que ya Pulisic no tiene ese rol en el vestuario. No, creo que el rol de líder es claramente para Bradley. Tiene más de 100 internacionalidades y es el que lo ha venido desarrollando durante los últimos años, sobre todo desde la retirada de Dempsey. Y aquí lo que está ocurriendo en la Copa Oro es algo que estoy empezando a ver en muchas selecciones, sin ir más lejos, la de Brasil, que están rotando el brazalete de capitán, algo que yo no comparto en absoluto. Yo soy partidario de que el brazalete tiene que ser fijo y tiene que ser para el jugador más veterano, no para el más mediático ni para el que más seguidores tenga en Instagram ni nada por el estilo. El más veterano es el que tiene que llevar siempre el brazalete. Llevando siempre esa influencia que tiene en el vestuario también. Pero de todas formas, ha sido convincente Estados Unidos en lo que llevamos de torneo, dejando un poco atrás esas dudas que surgieron a raíz de las derrotas en los amistosos previos, pero ni mucho menos llega a los niveles que ha rayado México en esta fase de grupos y que pone sobre la mesa una vez más que su sitio, creo yo, no está en la Copa Oro
y que tiene bastante más capacidad competitiva que sus rivales, seguramente como para jugar la Copa América y ser un claro candidato como mínimo a superar el corte de la fase de grupos. Sí, de hecho hay varios equipos dentro de la Copa Oro que podrían estar en la Copa América. México, Estados Unidos, Canadá este año también ha demostrado que ha dado varios pasos adelante. Y el caso de México, yo sigo diciendo que con el Tata Martino están para grandes cosas y por favor que la prensa y el entorno mexicano, la federación, lo deje trabajar a gusto, que haga lo que quiera, porque la verdad es que el equipo vuelve a ser reconocible, es un equipo muy atractivo, muy ofensivo y eso se ha visto en los partidos, pero claro, allí en México se suele mirar sobre todo el resultado. Entonces, como el primer día fue un 7-0 a Cuba, sin problemas, todo bien, todo bonito con el Tata. El segundo ya fue un 3-1 contra Canadá, un poquito más disputado. Y en el tercero, en el que el Tata cambió prácticamente todo el equipo, menos la línea ofensiva, como el marcador fue corto contra Martinica, que fue solo de 3-2, ya empiezan a surgir ciertas dudas. Y es algo que no termino de compartir porque es un partido en el que precisamente México se podía permitir levantar el pie del acelerador y hacer algunos cambios. Sí, eso es totalmente cierto. México ya tenía la clasificación sellada para la siguiente fase, se podía permitir algunas rotaciones, pero sobre eso que comentabas de que México está para cosas más grandes ahora con el Tata Martino, fíjate una cosa, 7-0 contra Cuba, 3-1 contra Canadá, 2-3 contra Martinica que decías, pero al final, resultados aparte, la superioridad futbolística, que es abismal, lo peor de todo es que esta va a ser la rutina de cara al Mundial para México. Como se ha hablado en los medios últimamente, no va a jugar tampoco la Copa América de 2020, que ya se ha confirmado, y los amistosos no lo va a tener porque en el calendario FIFA va a estar ocupado por la Nations League, la clasificación para el Mundial de Qatar, y esto al final supone un cero patatero en el progreso y medirte contra rivales fuertes, porque vas a estar los próximos 3 años jugando contra Curazao, Martinica, Guyana. Yo no entiendo cómo el Tata Martino es capaz de quejarse de esto con tanto respeto en las ruedas de prensa, porque el panorama a mí me parece que es desolador para México ahora mismo. Sí, el problema aquí que ha habido es la creación de la Liga de Naciones. Es que ha coincidido también que se ha creado en Europa, con lo cual los equipos europeos prácticamente van a dejar de jugar amistosos y si los juegan van a ser entre ellas y se queda prácticamente sola la CONCACAF, porque si tienen que jugar ellos su propia Liga de Naciones, por mucho que México esté en la Liga A, lo que a México le interesa es medirse contra las sudamericanas, medirse contra Francia, Alemania, España, y eso es algo que le han quitado al Tata Martino. Es lo que vino haciendo en los meses previos a la Copa Oro y ahora va a tener que replantear muy bien cómo potenciar, cómo desarrollar este proyecto rumbo a Qatar. Y por cierto, de cara al Mundial de Qatar, ya parece que Martino cuenta seriamente con Uriel Antuna, o que debería serlo, con el jugador del Manchester City cedido en el Galaxy, porque el nivel está siendo muy bueno en el torneo, sin haber sido en principio un primer espada para el seleccionador. Pues es que entró de rebote en la convocatoria, en realidad. Sí, no sé si va a ser un primer espada de cara al futuro, porque se va a recuperar Lozano, se va a recuperar también Jesús Corona, no sé si va a terminar contando con él el Tata, si le va a levantar el castigo o no. Vamos a ver si vuelve Giovanni, que parece que está cerca de fichar por el América de México, pero Antuna la verdad está respondiendo bien, está haciendo muy bien su labor, ha aprovechado muy bien la primera mitad del año en los Galaxy y ahora esta oportunidad en la Copa Oro también. Eso lo han aprovechado, claro, marcó el primer día un hat-trick y al día siguiente todos los periódicos ya decían que Antuna debía irse a un grande, que debía salir de los Galaxy y creo que, como dijo el Tata, calma con este muchacho y la recomendación al propio jugador de que no mire redes sociales ni nada por el estilo. De todas formas, no está siendo un camino de rosas esta Copa Oro en lo que se refiere a fútbol, a las selecciones en sí y que se hable especialmente solo de fútbol, porque estamos viendo... no sé cómo llamarlo, situaciones, acontecimientos fuera de lugar e incluso alarmantes, especialmente con 2 selecciones. Vamos a empezar con la de Nicaragua y quiero que empieces contando tú lo que ha ocurrido en torno al combinado azul y blanco, porque a mí no se me ocurre manera de empezar a abordar esto. Bueno, Nicaragua lo que se ha visto es un equipo que no ha tenido mucha tradición recientemente en la Copa Oro, que su mayor éxito ha sido clasificarse y se venía aquí pues con esa intención de seguir aprendiendo, seguir evolucionando poquito a poco. Pasa el primer partido y al día siguiente el entrenador Henry Duarte entra en la habitación del hotel en la que 3 jugadores están manteniendo relaciones sexuales con prostitutas
y decide expulsarlos automáticamente, con lo cual ya prácticamente la Copa Oro termina ahí porque eran jugadores importantes para la selección. No estoy justificando que deba mantenerlos, ni mucho menos, pero es una señal de cómo la concepción del propio futbolista está lejos de ser la de un profesional. De hecho, tenemos audio de Henry Duarte, el seleccionador de Nicaragua, comunicando esto que sucedió. Despertó a mí en mi habitación a la 1 de la mañana, 1:30 de la mañana. Me llevaron unos videos del hotel y donde los jugadores entraban a unas habitaciones, los tres, y fui y pedí autorización al gerente nocturno del hotel para poder ingresar, porque no puedes meterte en una habitación máxima si no es la tuya. Entonces fui con unos de seguridad y efectivamente encontré 2 jugadores en una y otro en otra, en actividades no habituales ni normales para un futbolista. Para mí es una falta grave y inmediatamente simplemente les comuniqué, no les dije nada, ni tampoco participé ni nada de esas cosas, ¿verdad? Simplemente les dije, están fuera, cojan sus cosas y... Yo coincido plenamente. Me parece que dejando de lado lo ocurrido a juicio de cada uno, creo que en cierto modo es una falta de profesionalidad absoluta y de compromiso que los jugadores tienen con lo que significa representar a un país en un torneo, más que nada porque la imagen que ha dejado Nicaragua ha sido la de un equipo que ha conseguido la friolera cifra de 0 puntos en 3 partidos en esta fase de grupo y que a lo único que ha ido a la Copa Oro es a divertirse a Estados Unidos fuera del campo y sin importar el papel que ha dejado dentro de él. Sí, es una imagen bastante pobre y la verdad es que no ayuda de cara al futuro para que se siga invirtiendo por parte de la federación, para que sigan teniendo mejores condiciones, con lo cual lo que han hecho estos 3 jugadores al final juega en contra primero de ellos y luego de la propia selección. Va a ser muy complicado que veamos a medio plazo a Nicaragua compitiendo en una Copa Oro dentro de esta crisis general que se expande por el fútbol centroamericano. Una crisis que evidentemente también afecta a Cuba, que no por ser menos escandaloso que lo de Nicaragua es menos noticia o menos importante. Hasta ahora, según se ha reportado en diferentes medios, la selección cubana ha sufrido 4 deserciones durante la Copa Oro. De los 22 convocados, y a falta de ver si se ha producido alguna baja más a última hora, son 18 jugadores los que regresan a La Habana. 4 se han fugado en Estados Unidos y se mantiene así esta tradición que son las deserciones y que sigue sufriendo desde hace décadas el deporte cubano en general, no solo en el fútbol. Sí, sucede también con otros deportes, en el béisbol, también con el boxeo, y es una cosa a la que tristemente nos hemos acostumbrado. O sea, ya cuando llega la Copa Oro, los periodistas prácticamente esperan que salga la noticia de cuántos jugadores cubanos han desertado y siguen pasando las ediciones y nada parece cambiar dentro de la Federación Cubana. Y ni mucho menos se plantean volver a admitir dentro de la selección esos jugadores que se han ido y que están ofreciendo un gran rendimiento. Sin ir más lejos, el caso de Osvaldo Alonso en su momento en Seattle y ahora en Minnesota. Sí, es que además en la propia prensa no se habla prácticamente de la actuación del equipo en el torneo. No se habla casi de los 2-7-0 que sufrieron contra México y Canadá, no se habla del 3-0 que le metió Martinica. De lo que se habla es de las deserciones que llevan por un total de 53, de las cuales 15 se han producido en las Copas Oro, y lo peor es que se siguen produciendo pese a que la propia federación solo envía jugadores fiables, por así decirlo, en lo que a posibles fugas se refiere, y no en base a las cualidades futbolísticas de cada uno, como nos contó Ernesto Santana, colaborador del medio independiente cubano 14+. Vamos a escucharle. La postura de la Federación Cubana de Fútbol es siempre la misma. Trata de evitar las deserciones enviando jugadores que considera seguros y luego puede cambiar la dirección del equipo cuando ocurren las deserciones, pero nunca cambia su mentalidad, que es lo primero que tiene que cambiar. Hay que usar mejor el dinero que la FIFA le dona a la Federación Cubana. Hay que mejorar las condiciones materiales de los terrenos, eliminar la dependencia gubernamental en la política deportiva y, por supuesto, aceptar a los jugadores cubanos contratados en el exterior. Pero las deserciones en la Copa Oro siempre se producen y siempre seguirán produciéndose porque son una oportunidad muy propicia para que los jugadores pidan refugio en Estados Unidos. Muchos lo hacen para poder desarrollarse más como jugadores, pero otros lo hacen porque de todas formas pueden escapar de las condiciones de carencia de todo tipo que viven en Cuba como ciudadanos.
Las 4 bajas de esta ocasión igualan el récord histórico de abandonos en la competencia, que fue en el año 2015, con 4 fugas también. Pero los jugadores se quedan también en otros países y en todas las categorías. Ningún país del mundo sufre una sangría comparable a la de Cuba, y la verdad es que en este país no se producen muchos futbolistas. También reseñable el hecho de que dejan de contar con ciertos jugadores desde el momento en el que estos desertan o incluso esos que extranjeras sin la autorización de la federación, pese a que nunca se han fugado de la selección. Pero al margen de esto, la situación que se vive en el fútbol cubano es también un reflejo fiel de lo que es el propio país en sí y de la mano que tiene metida el gobierno en la Federación del Fútbol Nacional, que es algo que la propia FIFA prohíbe en sus estatutos, pero parece que no importa mucho al organismo mundial. Bueno, pero la FIFA lo prohíbe, pero realmente cuando tú empiezas a mirar los organigramas de los distintos países, la federación no deja de ser un ente dependiente del ministerio de turno. En el caso de España tenemos el CSD y debajo está la Federación Española de Fútbol. Hubo en su momento una amenaza de la FIFA, pero no se llegó a ejecutar porque es inconcebible que una selección tan grande como España termine siendo castigada. Cuando se miran las sanciones de la FIFA por injerencias gubernamentales, son federaciones muy pequeñas, generalmente del continente africano, y que son prácticamente irrelevantes a nivel mundial en el fútbol. Pero todas las federaciones tienen un grado de dependencia de sus respectivos gobiernos, y en el caso de Cuba está todavía mucho más acentuado. Sobre todo porque el propio gobierno acaba acaparando todos los recursos económicos que se destinan a la federación para otros problemas o otras situaciones completamente diferentes y que no tienen nada que ver con el fútbol. Y evidentemente, en base a todos estos problemas que sobre todo radican en esa intervención del gobierno en la federación imponiendo sus criterios y sus decisiones, el futuro del fútbol cubano no tiene pinta de que vaya a mejorar mucho, como nos apunta Ernesto en el siguiente audio. Lo único que puede salvar el fútbol cubano es readmitir a todos los jugadores que están en el exterior, aparte de que hayan desertado o no, y midiéndolo solo por la calidad que tienen en sus clubes, porque elevaría mucho su nivel y porque así los jugadores no tendrían que abandonar la delegación para elevar su nivel de juego y su nivel de vida. Eso lo saben las autoridades, pero además de que la Federación Cubana pueda ser inepta, corrupta y no se preocupe en realidad por salvar el deporte, el problema radica en que ellos no tienen absolutamente ningún poder de decisión en cuanto a cómo dirigir el fútbol, mucho menos en cuanto a aceptar jugadores contratados en el extranjero. Eso es política de Estado. Mientras el gobierno no le dé autonomía a la federación y le permita dirigir el deporte por parámetros prácticos y racionales como en el resto del mundo, el fútbol no podrá evitar seguir decayendo. Téngase en cuenta que la prensa cubana no habla en absoluto de las deserciones que se produjeron y casi no menciona la necesidad de abrirse a la entrada de jugadores que están ahora en el exterior. Es posible que ese cambio comience a darse, pero seguramente va a ser lento y con poca eficiencia. Difícilmente será un cambio radical de visión como la que hace falta. Uno de los problemas también está en esa evidente falta de interés de la propia gente en el fútbol respecto al béisbol, y lo que no supone tampoco un drama, las deserciones de futbolistas, como sí lo puede suponer en otros deportes. Sin ir más lejos, en el último CONCACAF Sub-20 hubo un total de 12 jugadores que se fugaron de la concentración una vez finalizado el torneo juvenil, y esto no preocupa nada, y a mí es algo que me sorprende muchísimo. Son jugadores jóvenes, son jugadores de menos de 20 años, gente que no tiene recursos apenas y que se va buscando en otro país oportunidades y un futuro mejor. Y es algo que me sorprende mucho que la FIFA no meta mano, no investigue. Yo creo que la FIFA al final tiene a Cuba como una selección que no le da mucho ruido, muy rara vez consigue meterse en las fases previas, incluso al hexagonal, para meterse en un mundial, con lo cual no es algo de lo que deba ocuparse de forma inminente. Y todos estos problemas, aunque tristemente nos hemos habituado, porque como decimos, cada Copa Oro es el pan nuestro de cada día, es un reflejo de las dificultades que hay dentro del país. De hecho, para que lo sepan también nuestros oyentes, nos ha sido muy complicado contactar con Ernesto simplemente para cruzar unos mensajes de WhatsApp por la pobre señal de internet de la que dispone.
Sí, eso también es un tema que evidencia no solo el problema que hay en el fútbol cubano, sino los propios problemas que tiene el país en otros apartados de la vida, ¿no? Sí, además es un país que está cerca de países que son superpotencias como Estados Unidos, que pueden tenerlo todo, pueden tener conexión estable a Internet y por decisiones gubernamentales pues tienen a la población prácticamente aislada, hasta el punto de que es muy complicado, como decimos, recibir un par de audios que nos expliquen la situación desde el terreno. Al final podemos decir perfectamente que esta historia es muy propia del infrafútbol de la CONCACAF, ¿no? Que seguramente hay gente a la que esto no le sorprenda de nada. Sí, son historias bastante tristes y al final es malo para la propia CONCACAF porque llega el momento en el que cuando llega la Copa Oro la gente está más pendiente de ver estas noticias estrambóticas, el caso habitual de Cuba, lo ocurrido con los jugadores de Nicaragua, que de ver realmente lo que sucede sobre el terreno de juego. Historias muy curiosas, como siempre, que merecen ser contadas, pero bueno, vamos a hablar puramente de fútbol otra vez y vamos a dar un pequeño salto a lo que está pasando en la Copa América y la Copa África, donde tenemos a varios jugadores de la MLS implicados. Yo que no he visto nada del torneo africano, que apenas acaba de empezar, de lo que sí me he dado cuenta en Copa América es que uno de los MLSeros que mejor rendimiento ha dado ha sido Jefferson Savarino con Venezuela. Sí, es un jugador que está teniendo mucho protagonismo, le está dando mucha bola a Rafael Dudamel y prácticamente todos los jugadores convocados de la MLS siguen adelante y están en cuartos de final, salvo los ecuatorianos que quedaron ayer eliminados después de ese empate a 2 contra Japón o la selección olímpica de Japón y son los únicos que van a poder volver. El resto de equipos tendrán que esperar todavía una semana más, empiezan ya a entrar en competición. Vemos que está Atlanta sin Joseph Martínez, está Seattle sin Nico Lodeiro. Empieza a ser angustiante para los entrenadores ver cómo van avanzando sus jugadores. Eso te iba a decir, que yo no tengo el dato, pero han pasado todos salvo los de Ecuador, ¿no? Porque los de Venezuela están en la siguiente fase. Colombia también ha pasado y seguro que hay algún futbolista por ahí que se me escapa. La Uruguay de Lodeiro está en octavos. En general todos han pasado salvo los ecuatorianos, ¿no? Sí, está el Perú de Ruiz Díaz también. Creo que en Colombia no había ningún internacional de la MLS, pero era Venezuela con José Martínez, con Savarino. El resto están todos. Eso los han liberado los ecuatorianos, que ya vuelve, por ejemplo, Méndez a Orlando City. Y en Copa África, como al tema, hay solo 4 jugadores de la MLS ahí, si no me equivoco, pero seguro que alguno ya ha debutado. Sí, hoy está terminando en el momento en el que estamos grabando la primera jornada. Y pues allí están Jonathan, el central ganés, está Mikel Asira, titular en el centro del campo con Uganda, y Metanir también, que está con Madagascar, una de las debutantes en esta Copa Oro, y además ahora profundizaremos un poquito más porque Metanir ha sido noticia porque entra en el All-Star. Sí, es algo de lo que hay que hablar, pero bueno, volviendo a los jugadores ganeses, quizá por nombre, los que más posibilidades tienen de llegar son ellos, ¿no? ¿De llegar a la final, dices? Sí, o de llegar lejos. Sí, de llegar lejos. Uganda, Madagascar son selecciones bastante pobres en lo futbolístico y Ghana sí puede llegar a las fases finales. No sé si la veo tan favorita a lo mejor como a Senegal o como la propia Egipto, pero sí va a ser un equipo que esté llegando lejos en el torneo que se está jugando ahora. Pues habrá que estar pendientes de cómo va evolucionando la Copa África para esos jugadores de la MLS. También, como podéis ver en Eurosport, por cierto. Ahí, que no falte la cuñita. Que no falte la cuña, que me pagan. Y bueno, también hay que estar pendientes de los que juegan en Copa América, que por cierto, hay un tremendo partidazo en ese Venezuela-Argentina de octavos, ¿eh? Ahí va a haber muchos jugadores MLCeros implicados con la vino tinto y teniendo la difícil papeleta de parar a un Messi que puede que esté ante su última oportunidad de ganar un título con la albiceleste. Sí, parece que le ha costado, pero ese ataque con Messi, Agüero y Martínez está empezando a funcionar poco a poco. Aunque Venezuela es un equipo que ha hecho una primera fase muy buena en la que ha conseguido dejar a 0 a Brasil en su propia casa, algo que no es nada fácil. Ha pasado con 5 puntos, 2 empates a 0, pero es una selección que definitivamente se ha ganado el respeto de toda Sudamérica. Y entrando ya en los retales, toca hablar de la US Open Cup primero. Vamos cambiando de temática y entrando ya en el último bloque del programa. Y en estas últimas semanas ha habido muchos partidos de Copa. Concretamente se han jugado 2 rondas eliminatorias, la cuarta ronda previa y los octavos de final, y ha habido más de una sorpresa porque hasta cuartos han llegado 2 equipos de la USL, New Mexico United desde el oeste, eliminando a Colorado y a Dallas como equipos de la MLS, y a San Luis, que del máximo circuito se ha cargado a Chicago y a Cincinnati.
Son las dos grandes sorpresas y el otro día me lo comentabas por vía interna por WhatsApp. New México tiene un camino bastante sencillo para poder alcanzar las semifinales. Ahora en cuartos se va a medir a Minnesota, con lo cual es posible que veamos a Santi Moar metiéndose ahí entre los 4 mejores de la Copa y peleando con opciones de dar esa gran campanada y meterse en una Champions. Claro, es que el propio cruce ha sido bastante más benévolo con New México que, por ejemplo, San Luis, que le ha tocado a Atlanta y sí que lo tiene ya muy difícil, creo yo, para seguir avanzando y haciendo historia en la Copa. Sí, ha tenido mala suerte porque es Atlanta y además el banquillo también le empieza a responder a Frank de Boer. Vázquez está empezando a funcionar bien como delantero suplente de Joseph Martínez y va a ser muy complicado para ellos. Hay que recordar que en la Copa se dividen las dos partes del cuadro de los cuartos de final por los equipos del este y los del oeste, con lo cual Minnesota está con New Mexico, Los Ángeles y Portland, mientras que San Luis está en el cuadro con Orlando, New York City y Atlanta, bastante más complicado. Esas eliminatorias de cuartos que se jugarán el 10 de julio y a mí el cruce más interesante, el de más nivel me parece ese Los Ángeles-Portland, porque bueno, el otro que es el Orlando, New York City tiene un poco menos de sabor, ¿no? Bueno, siempre es interesante ver Domènec Torrent cómo plantea este partido de Copa, le da mucha bola a los jugadores jóvenes ahí. Y en Los Ángeles-Portland me gusta porque saca a Portland de casa. Y ahí es cuando pierde un poquito más el favoritismo, porque Providence Park le metió un 4-0 inapelable a los Galaxy la semana pasada. Oye, y dame un pronóstico con el equipo que crees que va a ser campeón, que aunque sea difícil, es más fácil ahora que quedan 8 equipos y no 60, por ejemplo. Pues como da un pase directo a la Champions League, yo creo que New York City debería esforzarse y hacer el máximo para intentar meterse por esa vía y poder debutar por fin en la máxima competición. Yo creo que, en cambio, si el LAFC supera esta eliminatoria contra Portland, es el favorito, porque tiene tanto colchón en Liga con respecto al segundo, que se puede permitir rotar y dar descanso a algún jugador clave, porque quedan 3 partidos de Copa nada más. Sí, el otro día leí unas declaraciones, no sé si era Vela o algún otro compañero, que decían que el objetivo era ganar todo, ganar el triplete, Supporters Shield, la Copa y la MLS este año, con lo cual van con demasiada hambre, me parece. De hecho, Bob Bradley no ha reservado nada en los partidos de Copa, ha jugado con todos los titulares que tiene disponibles. Los que no han estado es porque están en sus compromisos con las selecciones. Sí, le ha venido muy bien que Vela haya renunciado, que Óscar Tavares no se haya fijado en Rossi para llevárselo a la Copa América, con lo cual ha sido uno de los menos perjudicados. Y ya tenemos convocatoria también para el All-Star, pero antes de empezar, te quiero decir una cosa. ¿Tú creías necesario llamar a 26 jugadores? 26, me parece ridículo tanto jugador, aunque es lo habitual siempre, pero no sé, es exagerado, creo yo. Sí, es exagerado. Yo creo que haciendo una plantilla de 22, porque al final lo de los 3 porteros tampoco me parece procedente, porque corta muchísimo el ritmo y ya de por sí se hace duro ver un partido de pretemporada como para encima ver tantísimos cambios durante el partido. Y de la lista, bueno, los 11 elegidos por la afición han sido Ibrahimovic, Vela, Rooney, Nani, Ezequiel Barco, Piti Martínez, Dos Santos, Zimmerman, González Pires, Susi y Gusan. ¿Te sobra alguno o te falta alguno en esta lista? Porque en principio yo puedo estar de acuerdo en todo, pero eso sí, Zimmerman no sé si va a llegar al partido, porque lo normal es que se lo pierda por seguir en la Copa Oro con Estados Unidos. Bueno, pero el partido es a final del mes de julio, con lo cual la Copa Oro ya terminó, o sea que sí puede llegar en condiciones. Luego vamos a ver la semana previa, eso sí, cuántos se lesionan misteriosamente en la jornada de la MLS. Eso es algo que también viene sucediendo. El partido es a final de julio. Yo tenía en mente que era a principios de julio. No. Es cuando el Atlético hace la gira de pretemporada por Estados Unidos y en ese momento es cuando se juega el All-Star. Y de la lista de los aficionados, no es que me parezca injusto, pero me sorprende mucho el arrastre que tiene Susi entre los aficionados para ser votado en el 11 titular. Sí, quizás algún lateral derecho mejor había más opciones en ese sentido. Tinnerholm, por ejemplo, que tú lo nombrabas cuando hicimos nuestra selección. Tinnerholm, Moreira en Portland también ha entrado con bastante buen pie en la liga, pero bueno, al final la han optado por Susi, que ha estado ausente por lesión, pero yo creo que es como reconocimiento a lo que implica dentro del fútbol de Estados Unidos. Y luego los 3 elegidos por el entrenador son Joseph Martínez, Wondolowski, Pozuelo, Key, Chará, Lodeiro, Maxi Morales, Diego Rossi, Metanir, Lorenz, Schweinsteiger, Hedges y Blake. Y aquí me sorprende, aparte de la inclusión de Wondolowski, que la verdad es merecida, me sorprende que no haya ningún jugador de Orlando City, que es el equipo que entrena a James O'Connor,
aunque también entiendo que no se lleva ninguno para que no sumen minutos irrelevantes y acumulen desgastes, pero lo que me ha faltado mucho en esta parte es ver a Tuesta en la lista y mate a un jugador de Filadelfia, porque al final solo va Blake. Sí, pero Blake, el caso de Filadelfia es como Montreal. Montreal son equipos también que no tienen mucho impacto mediático y eso también se termina notando en estas elecciones para el All-Star. En el caso de Filadelfia, bastante, con que ha ido Blake. Podría haber ido Wilson, por ejemplo, incluso Monteiro, que ha hecho un buen primer medio año. Y de Orlando, va Nani, pero creo que va como dentro del 11 de los aficionados, ¿no? Sí, efectivamente, es el único. De hecho, si no llega a entrar ahí, dudo que lo hubiese convocado James O'Connor. Hombre, yo creo que sí, que hubiera llevado por lo menos a uno de los suyos. Y hay que reseñar también que vuelve a haber presencia española. El año pasado estuvo Ilie junto a David Villa y este año está Pozuelo. Sigue la presencia ibérica en este sentido. Y los dos jugadores que faltan son las elecciones de Don Garber, del comisionado. Me gusta que Pomical sea uno de ellos, pero lo de Nick Rimando me suena a que es una broma. Lo han seleccionado, creo yo, solo porque se retira a final de año. Sí, es el premio a la trayectoria. Al final, Rimando es una de las marcas de la MLS desde su inicio, con lo cual es el último gran aplauso que se va a llevar Rimando, considerado All-Star. Ha sido un gran portero, sigue manteniendo un rendimiento más que aceptable, y veo bien que haya sido invitado él antes que Tim Howard, por ejemplo. Sí, pues no sé. Tim Howard también ha tenido una trayectoria que merece reconocimiento, ¿eh? Claro, pero lo que ocurre es que Howard ha tenido una buena trayectoria en Europa. Ha sido durante muchos años en meta del Everton, ha pasado también por el Manchester United y es ahora cuando ha llegado, después de haber jugado en su momento para los Metro Stars, a los Rapids y el rendimiento no ha sido lo mismo. Yo creo que es el premio a haberse quedado en casa y haber sido una imagen de la MLS durante estos últimos 20 años. Uh-huh. Y en ese All-Star seguramente se vaya a anunciar que la próxima expansión será la de San Luis. Aún no está confirmado, evidentemente, pero todo apunta que va a ser el equipo que ahora mismo compite en la USL y que está en cuartos de final de la US Open Cup, el futuro equipo de la Major League Soccer que se incorpora en el mismo año que la hará Austin. Sí, va a ser el 28º equipo ya de la Major League Soccer. Creo que va a ser para después de 2020, como la entrada de Austin en la liga, o incluso un poquito más tarde, pero bueno, Don Garber ya avisó en 2015 que San Luis tenía bastantes oportunidades, opciones para meterse en la liga. Y hay una cosa destacada y es que este año en la USL San Luis lleva menos público a su estadio que Sacramento Republic o Las Vegas Lights. Es algo a tener en cuenta porque sobre todo son dos de las... Sacramento es una de las franquicias que lleva sonando bastante para incorporarse a la MLS. Lo de Las Vegas se ha venido hablando las últimas semanas, como también empieza a surgir el rumor de New México. Sí, son dos equipos que al final están consiguiendo estabilizar una base de aficionados bastante consistente y sólida durante la temporada, y es algo a lo que Don Garber no puede ser ajeno en los próximos años y debe tenerlo en cuenta de cara a futuras expansiones. Lo iremos contando a medida que vayan sucediendo nuevas informaciones y que tengamos el comunicado oficial de que San Luis es la próxima expansión. Pero para ir terminando vamos a repasar el mercado de fichajes y se está hablando de que la primera incorporación de la historia del Inter de Miami puede ser el argentino Julián Carranza, que dejaría $6 millones en Banfield para dar el salto a la MLS. Sí, un joven que es bastante desconocido al máximo nivel, no es que haya sonado mucho, pero sí es un jugador por el que hay cierto interés de grandes europeos. Haciendo una búsqueda por internet puedes ver que hay interés de Manchester United, del Ajax, con lo cual sería un buen golpe por parte de Miami, que se llevaría un jugador que intentaría seguir la línea de Barco en Atlanta. Y uno que también suena para llegar a Estados Unidos es Juanfran Torres, el jugador del Atlético de Madrid, que ya ha confirmado que no seguirá en el equipo colchonero el próximo curso. Cruzaría el charco el lateral español, ya muy veterano, pero lo llamativo está en el equipo en el que regalaría Nashville, la expansión de 2020, si no me equivoco, sí, ¿no? De hecho, creo que es la asociación más random que he visto en los últimos tiempos. No sé de dónde ha podido salir el vínculo de Juanfran con Nashville, pero es que también está siendo relacionado con equipos como Corinthians o Sao Paulo, cuando la presencia de jugadores españoles en Brasil ha sido nula. Entonces es extraño y parece que Juanfran va a tener uno de los destinos más exóticos de los jugadores que se van en la Liga Española. Yo no sé, quiero verlo, pues me parece alucinante que puede llegar a Nashville.
pero lo que sí veo más posible es ese fichaje de Chicharito Hernández por la franquicia de Austin, por esa localización cercana a México, pero sobre todo porque su llegada estaría programada para 2021, que es cuando el equipo de Precure empieza a competir en la Major, y eso aún dejaría a Chicharito con un margen de al menos 1 año y medio jugando en Europa todavía. Sí, de hecho, en las últimas horas Chicharito ha aparecido en un canal de YouTube, se llama Naked Humans, en el que habla de que se va a marchar del West Ham, que está buscando opciones dentro del fútbol europeo todavía. Así que vamos a ver dónde termina el jugador mexicano el año que viene. Y lo que sí parece que evidente es que va a ser el buque de Austin en su primer año. Un poco en la línea de lo que hizo en su momento Dallas. Cuando entró en la liga, el equipo tejano se fijó en Hugo Sánchez para que fuera la bandera de su nuevo equipo, y ahora va a ser Chicharito. Esperemos que tenga un poquito más de suerte en su etapa en la MLS que el Pentapichichi. Y el fichaje que parece que está al caer es el de Carlos Fierro, el extremo mexicano. Este año estuvo en Morelia y todo indica que llegará a los San José Earthquakes de Almeida para reforzar la zona de ataque un poquito más, ¿no? Sí, un jugador al que Matías Almeida tenía muy controlado, y también parece que van a hacer oficial dentro de poco el fichaje de Ríos, un jugador también que llega del fútbol argentino, con lo cual más madera todavía para los Earthquakes, cuya segunda mitad de año suena bastante interesante. Bueno, y vamos ya con las preguntas del consultorio que nos han llegado vía iVoox y el hashtag de Twitter consultoriosls. Pregunta David San Macario si creemos que es un error que la CONCACAF ponga los partidos de la Copa Oro en estadios de fútbol americano y estadios con gran capacidad de aforo y no en estadios específicos para la práctica del fútbol. Y sí, yo creo que ha sido un error tremendo porque, salvo el caso de México, que ha metido 50 o 60.000 personas en sus partidos, nadie ha superado la cifra de las 20.000, creo, que son buenas cifras, pero que parece que no hay nadie porque los estadios son tan grandes en general que parece que están vacíos. Me parece un error logístico tremendo. Bueno, no es algo que ocurre solo en la Copa Oro. La Copa América estamos viendo estadios medio vacíos. En la Copa de África, cuando no juega Egipto, también son imágenes desoladoras. Incluso en Europa, vamos a recordar que la final de la Europa League se ha jugado en Azerbaiyán, y en un estadio en el que faltaban muchísimos espectadores, muchas butacas vacías, y solo 6.000 aficionados de Chelsea y Arsenal, que son dos de los equipos que más masa social mueven. Es una de las tendencias nocivas que está buscando el fútbol, buscar estadios cuanto más grande mejor para vender más entradas, y luego, aunque no lo llenen, el beneficio va a ser mejor, porque la Conmebol ha sacado un comunicado diciendo que no, que está muy bien lo de este año porque ya han conseguido vender más entradas que en la Copa América de Chile en 2015. ¿Qué pasa? Que en Chile los estadios eran más pequeños, pero la imagen era mucho mejor. Entonces lo están haciendo simplemente para recaudar más, sin tener en cuenta que al final desluces el espectáculo, porque el propio jugador es más fácil que se desconecte cuando ve un estadio vacío que cuando está lleno. Además, por lo visto, en la Copa América, el motivo de que las entradas estén siendo tan bajas es fruto de los precios de las mismas entradas, que se ha trasladado un poco lo que costaba comprar un billete en la Copa América que se celebró en Estados Unidos, en aquella Copa América Centenario, a Latinoamérica, que al final es un error, porque el poder adquisitivo que hay en Estados Unidos es bastante superior que el que hay en cualquier país latinoamericano. Sí, no es una decisión simplemente basada en la avaricia de los dirigentes de la Conmebol, y a eso se le suma que son estadios de 50.000, 60.000 espectadores como Maracaná, con lo cual es prácticamente imposible que si no está Brasil el estadio se vaya a llenar. Es algo que a mí me parece bastante grave y algo que debe ser corregido de inmediato, aunque a los directivos realmente les da igual porque solo miran las cuentas. De todas formas, mira, en cuanto a la Copa Oro, en cuanto a la CONCACAF, lo gracioso es que, por lo visto, se venden las entradas en forma de paquetes diarios. Es decir, las entradas del México-Cuba y el Canadá-Martinica se vendieron conjuntas y se cuenta la asistencia en el número de entradas vendidas porque se juegan en el mismo estadio esos dos partidos. Pero lo cierto es que al Canadá-Martinica no fueron las 60.000 personas del México-Cuba, igual que tampoco fueron a lo mejor las 20.000 a ver un Curazao El Salvador. Están maquillando cifras porque seguramente se han dado cuenta del error que han cometido. Es que yo creo que son conscientes, pero es que les da igual todo. O sea, la Copa Oro es un torneo en el que ni siquiera hay sorteo para la fase de grupos. Terminan decidiéndolo y dicen, bueno, pues Estados Unidos va a ir con este y con este. México con este y con este. Y todo diseñado para que se encuentren en la final. Todo lo demás a la CONCACAF le da absolutamente igual. Bastante vergonzoso, la verdad.
Y la última consulta es la de David, que pregunta cómo vemos a James Sands en el futuro, si le vemos opciones de llegar a la selección. Y aquí yo parto de la base de que Sands merecía haber ido al Mundial Sub-20, igual que creo que debe ser un fijo en la futura lista de Jason Kreis para la clasificación a los Juegos Olímpicos. A partir de ahí, vamos a ver si su progresión va acorde al nivel que reclama la absoluta. Puede llegar a tenerlo, no digo que no, pero la competitividad por un puesto en esa posición es altísima ahora mismo. Hay muchos jugadores jóvenes y otros como Will Trapp, que parece que ya se van consolidando en la selección, con Berhalter, que lo van a poner muy difícil, creo yo. Sí, pero tenemos que tener en cuenta con Sands que es un jugador que tiene 17, 18 años como máximo, ¿no? No sé si llega a los 18 ahora mismo, y ya tiene conocimiento de cómo jugar en dos posiciones. Juega en el centro del campo como pivote defensivo y también puede jugar incluso en una defensa de 3 centrales. Está muy evolucionado tácticamente para lo que es el jugador americano promedio. Y en el momento en el que dé el salto a Europa, porque yo estoy convencido de que lo va a dar, creo que va a ser un jugador capaz de sumar muchísimas internacionalidades con la absoluta. Sobre todo porque puede dar el salto a Europa por la vía fácil, ¿no? Que es ese convenio que hay con el Manchester City, fruto de que tienen el mismo grupo propietario, y por ahí el City seguramente le acomode en algún equipo de menor nivel para que tenga más rodaje y se curta en el fútbol europeo. Se me ocurre, por ejemplo, el Girona. Sí, y no, incluso puede estar todavía 2 años más en la MLS ganando experiencia, ganando rodaje y llegar a Europa con 20 años, que es una edad fantástica para poder seguir mejorando de una forma abismal. Hay muchísimos jugadores que llegan con 23, 24 años. El caso de Sands es un jugador, un superdotado que está muy avanzado a lo que es su edad. Sí, el ejemplo más claro está en Miguel Almirón, que ha llegado a la Premier League ¿con cuántos? ¿Con 25, 26 años? Miguel Almirón creo que es del 94, tiene que tener 24 o 25 años. 24 o 25 años, vale. Bueno, pues sí, pero más o menos viene a confirmar esa idea. Pues creo que no se nos queda nada atrás, Agustín. Esto ha sido todo en principio, salvo que quieras añadir algo más. No, muy completito y pues nada, a disfrutar de estas eliminatorias ahora en la Copa Oro, que es cuando se pone buena. ¿Qué partidos comentas en Eurosport esta semana de la Copa África, por cierto? Pues voy día a día. Mañana tengo Nigeria contra Guinea y pasado tengo un Senegal-Argelia que la verdad me apetece mucho. Pues ahí, para que la gente se enganche a la tele y te vea a comentar. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. Desde aquí os agradecemos, como siempre, que nos escuchéis todas las semanas. Recordad que podéis seguir la cuenta de Twitter del programa en @seyama_soccer, y en la descripción del perfil podéis encontrar nuestras cuentas personales. Volvemos el próximo martes con otro episodio de Se Llama Soccer. Gracias, chao.